Saludos amigos aliens alrededor del mundo y el universo, bienvenidos al episodio número 10 de los Aliens Criollos. Hoy tenemos a Michelle de Lucas que desde España, cerquita de Barcelona, España, nos va a contar todo el proceso de revalidar tu título de extranjero médico en el Reino de España. Además nos va a contar el famosísimo MIR, todos los procesos que hay para aplicar una residencia, todos los detalles y cómo tú puedes hacerlo también. Si te gusta esta información, quieres compartirla, recuerda que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube y www.panagel.com. Vamos a escuchar el intro y venimos con este muy detallado episodio sobre cómo ser médico en España, en los aliens criollos, para que todos los emigrantes sean exitosos. Directamente desde la ciudad espacial del mundo, Houston, Texas, nos llegan los aliens criollos. Una conversación entre amigos con la mejor información para que tú, amigo emigrante, seas exitoso. Con ustedes, el alien criollo y bombero Alejandro Alex Gómez. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, aliens, a este capítulo. Tenemos el día de hoy a Michelle de Lucas. Michelle está cerquita, a 30 minutos de Barcelona, España. Es médico en España y hoy vamos a hablar cómo ser médico extranjero en España. Vamos a hablar del MIR, el famosísimo MIR, porque yo lo conocí en Venezuela y yo no conocía ningún médico en España, pero yo conocía el MIR. Entonces, bueno, el famosísimo MIR. Y para los que no lo saben, Michelle y Gaby da Silva, capítulo número 2, hicieron la tesis juntos, ¿verdad, Michelle? Sí, sí, tal cual. Hicieron la Una tesis bonita juntos. experiencia. Rapidito la historia, el background, ¿quién es Michelle? Michelle se gradúa de médico cirujano, de médico, porque ese es médico cirujano, un término venezolano, Sí. ¿verdad? Se gradúa de médico general en Venezuela, ¿verdad? Y se va a España. Ya tú tenías el pasaporte europeo, ¿verdad, Michelle? Sí, mi padre es italiano, bueno, y mi madre es descendiente italiana y tengo la doble nacionalidad. Ok, entonces, ¿cómo llegas tú a España y por qué decides irte a España a ser médico? Bueno, yo siempre tenía mis objetivos en mi frontera un poco venirme a Europa, bien sea Italia o España, ya desde que estudiaba la carrera. Un poco, creo que cuando estaba en tercer año, finalizando el tercer año de la carrera, ya comencé a averiguar un poco de venirme a Europa. Sin embargo, era un poco difícil, complicado, sobre todo el tema económico, porque hablando con las universidades aquí, me validaban las carreras de primer y segundo año. Sin embargo, las de tercer año, que ya son materias un poco prácticas, hospitalarias, Claro. no me hacían esas equivalencias. Entonces perdía ya prácticamente un año de la carrera. Y luego de las materias de primer y segundo año que sí me hacían equivalencias, tenía que pagar una tasa por cada una de ellas y Claro. era ¿Y dinero. eso era si te ibas estudiando o cuando ya estabas Estudiando. graduado? Ok. No, no, estudiando. Entonces Y tú claro, decides, luego claro. tenía que cursar los siguientes años, los 3 siguientes años, que también eran pagos y económicamente, digamos que para mí era inaccesible. Entonces las universidades en España, vamos a poner ejemplo de España ahorita que estamos conversando de Sí, España, ¿son pagas si quieres estudiar medicina? sí, hay unas que son totalmente privadas y hay unas que son públicas, pero que pagas igualmente. Ok, sí, sí. El dinero, ahora no te sabría decir cuánto, pero bueno, No, no tener un importa. hijo que quiere estudiar aquí medicina, hay que pensárselo un poco y trabajar bastante para Exacto. tener Y ese me dinero. imagino que los ingresos son súper difíciles también para poder ingresar los cupos. Sí, también. Bueno, como todo, en una universidad privada es un poco más accesible en el sentido de que, bueno, pagando a veces todo, casi todo Claro. se logra. Entonces tomas te gradúas, dices, mira, me voy a quedar en Venezuela, voy a terminar mi carrera de médico y decides España. Sí, Y decides, incluso las universidades de aquí con las que contacté era lo que me recomendaban. Termina tu carrera allí imagínate. y luego vienes y homologas que te costará menos tiempo y dinero. Ok. Entonces, ¿cómo es el proceso de homologación? Si se llama homologar allá, Sí, porque, aquí se llama homologación como tal con el Ministerio de Educación. Homologar el título universitario en una universidad extranjera aquí en España. Es, digamos, un proceso burocrático, porque homologar el título de médico aquí mm, no te exige, no te pide ninguna prueba como para ver tus conocimientos adquiridos. o sea, simplemente es Es mandar, un, ¿cómo es el proceso? Explícame más o sí, menos cómo es. prácticamente, o sea, es un proceso en el que introduces en el Ministerio de Educación la documentación exigida y
y ya está, es cuestión de esperar el tiempo que demore. ¿Cuánto más Es- o menos te demoró a ti? Bueno, a mí 9 meses. Okay. ¿Cuánto Sin sabes? embargo, antes de yo venirme, demoraba poco, demoraba Okay. 3, 4 meses. O sea Sin que cada día embargo, está bueno, me más, imagino que muchísimas más solicitudes se reciben y trabajan los que trabajan en el ministerio y todo se hace un poquito más lento. Sin embargo, también hay que resaltar que cuando introduje mis papeles, em, me pidieron un documento extra, por lo que me imagino que también demoró un poco más el trámite. Al ser italiano, bueno, tener la doble nacionalidad, en mi pasaporte italiano solo aparece un apellido, mi primer apellido, mientras que en mi título universitario de médico aparecen mis dos apellidos. claro. Entonces me pedían un documento que acreditara que yo era esa persona quien... ¿Y qué documento No, en ese caso presentaste? envié el pasaporte venezolano, la Oh, copia, ok. el pasaporte venezolano que era el que me exigían como tal. Y Y claro, eso para el trámite hasta que yo lo enviara nuevamente y hasta que volviera a surgir claro. todo. Michelle, una pregunta. Cuando tú homologas el título, porque sabemos que hay muchos oyentes que tienen doble nacionalidad Sí. europea y venezolana, ¿tú lo homologas como venezolano o como italiano? Yo lo homologué como italiano, por eso me exigieron el pasaporte venezolano. Más sin embargo, es indistinto. O sea, homologar el Ok. título aquí no tiene ninguna preferencia ser europeo o no. El hecho es cumplir con los requisitos y ya está. Y los De requisitos son hecho, sí, documentos. sí, ahora te los comentaré. Ok. Em, el trámite se puede iniciar desde cualquier zona de España, en una oficina del Ministerio de Educación o una oficina del gobierno que desde donde te pueden recibir la documentación y enviarla directamente vía online a la sede del Ministerio de Educación en Madrid o irte directamente a Madrid. También está la opción de enviarlo desde los consulados o embajadas de cada país. Ah, eso Por es ejemplo, desde interesante. Venezuela, por lo menos cuando me vine, existía esa opción. Imagino que todavía eh, está disponible, solo que también cabe destacar que demora. El trámite incluso te lo puede hacer una persona que conozcas aquí en España con una autorización escrita, así sea a mano, donde autorices a tal persona, firmada por ti y donde coloques el nombre de esa persona, hacerte los trámites, las gestiones necesarias para la homologación de tu título, o sea que no tienes que ser presencialmente aquí. Eso es interesante. Luego, en cuanto a los requisitos, a los documentos que hay que entregar, también es importante saber que si los haces directamente aquí en España, tienes que traer los documentos originales junto con unas fotocopias. Ok. Y ellos lo que hacen es mirar los documentos originales que coincidan con las fotocopias que llevas y digamos que esa es copia, o sea, la compulsación de la copia, será una copia compulsada, por así decirlo. Ok, Y ¿qué esa es copia eso? que, ¿Eso es como una copia legal o una algo? copia que, exacto, quiere decir de que esa copia que estás entregando es verídica, o sea, es tal cual de la original, Ok, no estaba modificada, no es nada ilegal, por así decirlo. claro. ¿Qué se puede hacer? Directamente en cualquier oficina del gobierno, o sea, llevar el original y la copia y ellos la miran que es igual y son las copias las que envían al Ministerio de Educación. O si envías únicamente las copias desde cualquier consulado o embajada, que allí directamente te compulsan las copias, sí que lleva un costo adicional, o sea, pagas por compulsar esas copias, Claro, por que te les ponen verificar un más o sello. menos. Exacto, Compulsar es como verifican y le verificar. colocan un sello diciendo que es fiel de la original. Ok, Entonces, desde el exterior pudieras enviar a través del consulado o embajada los documentos o con un familiar lo envías por correo o lo que fuera y ese familiar o amigo aquí en España con esas copias compulsadas puede hacerte el trámite. exacto, O exacto. bien, si estás aquí, presentarlo directamente en el Ministerio de Educación ¿Y o en... cuáles son los documentos que te piden, Vale, lo Michelle? primero es una planilla que está en la página del Ministerio de Educación, que luego te pasaré los enlaces Eso directos. lo ponemos abajo en la descripción. Sí, es una planilla con tus datos que los llenas allí. Tienes bueno, es un PDF con toda la información ya. La primera parte es la planilla para pagar la tasa, lo que tienes que pagar para poder homologarlo, que son 163 euros la tasa por homologar, por hacer el trámite. No me parece que es caro, me parece que es un precio bastante razonable. Bueno, es bastante accesible o sea, Exacto. para poder Para otros, ejercer. para otros países, las tasas que hay, bueno, este es Sí, bastante bueno. sí, sí, sí. Eso por un lado, para pagar esa tasa, o pagas, si estás aquí en España, pagarlo directamente en un banco o una transferencia bancaria
un banco europeo, o sea, no lo puedes pagar a un banco en Venezuela, por así decirlo. Ya. Claro. Vale, eso por un lado. Luego, en cuanto a los documentos como tal, los requisitos, em, bueno, pagar la tasa y luego llenar la hoja de solicitud como tal, donde me pides que se homologue tu título, que es una planilla que ya está hecha, donde colocas tus datos y ya está, es simple de llenar. Luego, el otro punto que son los requisitos como tal para hacer el trámite, necesitas tu pasaporte, sea de la nacionalidad que sea, fotocopia o no, o sea, Claro, pasaporte, me depende. imagino que una manera de identificación. Sí, exacto, tu documento de identidad. Si ya estás aquí en España con tu número de identidad extranjero, puedes usarlo para hacer el trámite. Luego Claro. necesitas como tal el título de médico, necesitas hacer la copia compulsada del título por ambas caras, que debe estar todo apostillado por la Haya. Todos Claro, los sí, bueno, eso, documentos de la universidad como tal tienen que estar apostillados por la Haya. eso es importantísimo. Bueno, yo creo que ya mucha gente, si está escuchando esto, lo sabe, pero es importante decirlo que hay que apostillarlo. Sí, que es un trámite que, bueno, lleva bastante tiempo en Venezuela para Claro. hacerlo. No, bueno, y lo bueno es que España reconoce la Haya, porque hay otros países que ni siquiera reconocen el Tratado de la Haya, entonces el Sí, apostillado es mucho más interesante, por decirlo de una forma. Ok, sí, entonces sí. tenemos identificación, tenemos el título, ¿qué más tenemos, Michelle? Sí, luego necesitas las notas certificadas que te da la universidad, las notas de los 6 años de carrera, Claro, que también igualmente tienen que estar apostilladas por apostillado. la Haya. Y bueno, digamos que estamos, o sea, ya como tal, aquí en España se reciben ya muchas solicitudes de universidad de Venezuela, bien sea, yo soy de la Universidad de Carabobo, pero bueno, todas las universidades de Venezuela, digamos que ya aquí se las Han conocen, mandado por así gente, ya decirlo. las conocen. Entonces, a veces pudieran pedirte el pensum académico, que es el libro ese gordo donde están año por año todas las materias que has hecho con el contenido que se vio en cada materia, que es un libro, el pensum académico que te lo da la universidad dentro del pack de para el exterior, pero que no lo piden como tal para ingresarlo la solicitud. Eso hay que tenerlo en mano en caso de que te De que te envíen lo una pidan. notificación diciendo que tales materias no pueden homologártelas, no pueden convalidarlas. Pero como te digo, al conocerse ya aquí muy bien todas las universidades de Venezuela, no lo piden, por lo general a mí no me lo pidieron. Ok. Ok, entonces colocas todo esto, mandas la tasa de 160 euros más o menos que me dijiste. De todas Sí, maneras, toda esa información la vamos a tener en la descripción, debajo del episodio. sí, Tú esperaste 9 meses, ¿verdad? sí. ¿Qué sucede después? Te responden y te dicen, su título está homologado. Sí, te llega una carta a la casa y diciendo que la solicitud de la homologación ha sido efectuada. Bueno, literalmente no recuerdo muy bien cómo dice, pero que ya puedes pasar por el Ministerio de Educación recogiendo la homologación como tal. Ok, entonces De la ahí sí recoges, eres médico. tienes que ir directamente a Madrid, a la sede del ministerio a recogerla. Ok. Allí, bueno, vas allí, y entregas la carta que te llega a casa, tu documento de identidad y ya está, es el día más emocionante de tu vida. ¿Qué hiciste ese día? ¿Qué Al hiciste? ¿Te fin. fuiste a fiesta, algo? Bueno, ese día ya Fabiana, mi novia, estaba aquí. Ella vivía en Madrid el primer año que llegó. Y Ok. bueno, estuve con ella, con quien fui a buscarla y nada, fuimos de paseo por allí Unas a tapas, tomarnos algo. algo. Sí, sí. Exacto, algo, porque algo tuvo que haber pasado. Entonces te Sí, no, homologan el título, Michelle, ya eres médico en España. sí. Eh, Bueno, a partir de allí tienes, digamos, bueno, tienes muchas opciones, pero digamos que resumiéndolas serían dos opciones, según tus intereses, según un poco claro, también tu estabilidad económica. y tus metas. Sí. Una opción es comenzar a trabajar. Puedes comenzar a trabajar en clínicas privadas como médico general. Sobre todo, bueno, ofrecen mucho haciendo guardias, por ejemplo, en turnos, en lugares en salas de urgencias. ¿Cuánto paga, Michelle, por ejemplo, un médico general en una clínica privada? Sinceramente no te sabría decir un monto, Ok. pero no, de verdad es que si te digo un monto te estaría mintiendo.
Pero tengo compañeros que sí han ejercido de médico habiendo tenido la homologación y bueno, sí se mantenían con ese Claro, sueldo. podían pagar su renta, su comida Sí, y todo. sí, sí, sí. Y además, bueno, también puedes trabajar, por ejemplo, si es verano, en planes vacacionales como el médico del plan vacacional, en, qué sé yo, en sitios de piscina. O sea, hay muchas opciones para trabajar como médico sin tener ninguna especialidad ni nada. Haciendo revisiones médicas para el carnet de conducir, por ejemplo, también. O sea, trabajo hay como tal. Claro, hay opciones. ¿Y cuál es la otra opción si La no otra decides? opción de que estés decidido a hacer una especialidad médica y entrarías en lo que sería el mundo del MIR. El MIR, por Cuéntame su de ese sigla, MIR, es porque Médico ese MIR es Interno famosísimo, Residente. Sí, sí, famosísimo. significa Médico Interno Residente, las siglas. Ah, bueno, ya sé lo que significa, imagínate. Sí, sí, sí. Y bueno, como tal, bueno, es un mundo. Llamamos MIR a la prueba del MIR como tal, la prueba para entrar en una especialidad médica, pero también llamamos MIR a los 4 o 5 años de residencia. O sea que a veces tendemos a confundir los términos, pero bueno, al final todo el mundo llama MIR a todo, Ok, por así sí, decirlo. MIR es completamente tus 4 años, desde la prueba hasta que te dan tu título de especialidad médica. Sí, según la especialidad médica pueden ser 4 o 5 años, depende. Ok, Las quirúrgicas suelen ser 5 por lo general, por ejemplo, medicina interna o medicina intensiva también suelen ser 5 años. ok. Y tú ahorita estás en el MIR. Sí, estoy haciendo la residencia de medicina de familia y estoy en el tercer año de la Ok. residencia. ¿Cómo comienza ese proceso? Que ya tengo mi título homologado, ya soy médico, ahora yo quiero hacer una especialidad médica por ejemplo, yo si lo tuviera, yo quiero hacer una especialidad médica en emergencia. Quiero Bueno, ser, no ahí existe, sí no me está que digas que no difícil existe. porque no existe. Bueno, Como tal, la especialidad de emergenciólogo o médico especialista en urgencias y emergencias aún no está aprobada aquí en España. ok. Por lo que todos los médicos que trabajan en urgencias aquí son médicos internistas, médicos de familia o cualquier otro tipo Ok, de... intensivista. Pues, o sea, yo, Alejandro Gómez, me gradúo de médico, homologo Sí, mi título y quiero ser intensivista. ¿Cómo es ese proceso de aplicar a la prueba del MIR? vale. Este proceso comienza mucho antes, porque si te esperas a tener la homologación ya vas un poquito tarde, pero bueno, ya también depende de la situación de cada quien. En el sentido que en mi caso, cuando ya yo estaba en sexto año de la carrera, ya, bueno, ya tenía un poco investigado todo lo del MIR y, y existen muchísimas academias aquí en España para prepararte, porque bueno, es una prueba que consiste actualmente son 185 preguntas de selección o confusión múltiple con 4 opciones y de las cuales las primeras 27 son preguntas de imagen. Te ponen 27 o más o menos 27 imágenes, una imagen por pregunta y bueno, tienes 4 horas para hacer ese examen. Pero una imagen de qué? O sea, te Una colocan qué? imagen de ¿Cómo un así? corte histológico o de una imagen de una radiografía, de una resonancia o de Oh, una foto de una cara de un paciente con un sarpullido en la cara. Son y, imágenes o ok. una simple gráfica de estadística, un Ah, estudio interesante. genético o lo que fuera. Pero es un examen que incluye, o sea, los temas son muy, muy amplios. O sea, desde anestesia, estadística, genética, eh, hasta, bueno, todas las especialidades como tal, médicas y quirúrgicas, te pudieran preguntar em, muchísimas cosas que no ves en la carrera. Claro, es el Eso filtro está ese. claro. Sí. Entonces, básicamente mi historia con el MIR comienza, eso, como te comentaba, en el sexto año de la carrera, cuando, informándome un poco antes de venirme, seleccioné la academia con la que me quería preparar, Ok. que sinceramente lo recomiendo al 100%. ¿Cómo se llama? Bueno, no es que recomiendo mi academia, eso sí, pero que recomiendo al 100% hacer el curso con una Ok. academia, porque estudiar por sí mismo, por lo menos yo creo que no, no soy de esos, Por qué es tan pero difícil, Michelle? Cuéntame, porque cada país tiene sus cosas, cada exámenes. Cuando hablábamos con Gaby en el sí, episodio 2, bueno, ya contaba sí que lo estuve escuchando. las salidas y entradas del examen. ¿Qué el MIR? ¿Qué hace que sea difícil el MIR? Bueno, por lo menos yo creo que para nosotros, o por lo menos por donde hice mi carrera, no estamos preparados para ese tipo de examen.
aparte, por un lado, la presión, pero por otro lado, bueno, es un examen de selección múltiple, por lo menos, bueno, en la carrera sí que hacíamos unos, pero bueno, eran sencillos, por así decirlo. Creo que aquí cada pregunta requiere su tiempo y aquí en este examen estás luchando contra el tiempo también, porque tienes Claro. 4 horas para hacer las preguntas. eh, que normalmente no he sacado cuántos minutos No, por yo ya pregunta la estoy tienes, pero sacando creo, aquí. vale, creo que son 2 minutos, creo, por Exacto, pregunta. cuántas preguntas tiene Son el examen? 185 preguntas. Sí, es 1 minuto punto 2, o sea, Claro, y menos son de un... preguntas complejas que tienes que pensar porque hay opciones también que se parecen o opciones que pueden ser verdad también. Una sola opción es la verdadera, pero que tienes que pensar y creo que es esa lucha entre pensar, me detengo a pensar o paso a la siguiente porque se me acaba el tiempo. Y Claro, tienes miedo un poco de que pasen las 4 horas y todavía no llegues a la última pregunta. Luego claro, siempre hay 10 preguntas extras por si se elimina alguna que digan, no, mira, la respuesta correcta es falsa porque no es así y la impunen. Van cogiendo esas últimas 10 preguntas para, claro, para para nivelar. sustituirla. Entonces, con la academia, existen muchísimas academias, la que yo le hice fue el CTO, y, pero existen muchísimas, existe el AMIR, Mir Asturias, Mir Oviedo, que algunas están en una ciudad en concreto, pero la mayoría están a nivel nacional. Puedes Ok, hacerlo en la ciudad que te plazca. Te ofrecen varios planes. Yo el que hice fue, comencé en 6.º año de la carrera, un módulo a distancia. ok, Así que tenía mi usuario con acceso online, donde tenía clases en video, donde había un excelente. profesor hablando con sus diapositivas. Y luego me habían enviado a Venezuela el material, que son los libros de estudio, que bueno, es una torre bastante de puros libros, más o menos como este grosor, dependiendo de la especialidad. Y eso, tenías un planning de estudio. Los lunes estudias tal, o sea, esta semana estudias traumatología, el lunes Ok, tales temas, el martes otros temas y así. Tantas horas de estudio, por lo general recomiendan entre 5 o 6 horas diarias de estudio. Y luego también te envían las pruebas de práctica, por así decirlo, los simulacros, que es claro. en impreso también es tal cual como la prueba el MIR. O sea, te la envían con tus 185 preguntas. Cuando yo lo hice creo que eran 225, si mal no recuerdo, redujeron el número de preguntas. Em, y, y es sentarte durante esas 4 horas a hacer el examen como que si fuera el del día del examen Claro, Michelle, verdadero. cuéntame algo. Cuando tú estabas estudiando, por ejemplo, traumatología, vamos a poner un ejemplo de traumatología, ¿qué tanta diferencia había con lo que tú habías estudiado en Venezuela con lo que estabas leyendo en el libro? Bueno, Había yo una, creo que la complejidad, porque el libro, como el manual de traumatología para la prueba, es un manual donde es una traumatología para traumatólogos. O sea, hablan de intervenciones, de manejo, de pruebas de imagen, cosa que en la carrera escasamente lo veíamos. O sea, en la carrera que recuerdo, bueno, son las guardias de trauma, que nos limitábamos un poco a radiografías y yesos, inmovilizaciones y un poco la evolución claro, del paciente, y sutura. Pero aquí hay muchísimas pruebas de imágenes disponibles con las que puedes hacer un buen diagnóstico y claro, una de las preguntas estándares es la prueba GOLD, la prueba de excelencia para el diagnóstico de tal patología. ¿Cuál es? Creo claro. que se amplía un poco la Y, complejidad. y así con todas Pero las otras las áreas. sí, claro, y en el sentido de que es mucho tema y muchísimas cosas que no vimos en la carrera. O Claro, o sea, sea, tú con- prácticamente estabas estudiando de a nuevo. veces, ahora en la residencia, cuando voy rotando por alguna especialidad, cojo el manual de mi preparación para el MIR y reviso enfermedades por allí, En a veces. serio. Sí, o sea, te sirve para tu día a día Imagínate. ejerciendo como médico. Pero eso es interesante porque normalmente aquí uno presenta exámenes en Estados Unidos y el 70% de lo que presentaste a veces no te sirve para nada. Ya está, o sea, lo Ya, presentaste y listo. sí. Te olvidas. De hecho, el libro en estos días, mi esposa me dijo, ¿qué hago con el libro de paramédico? Bótalo, no quiero ver más. Pero Ya, es ya. interesante que por lo menos te sirve como Sí, referencia. no, y bueno, siempre queda la cosa de que cuando ves un paciente o algo raro o lo que fuera, dices, ay, mira, esa fue una pregunta del MIR de tal año, algo así, o sea, y Que- los adjuntos de que ya tienen muchos años de graduado, siempre está ese comentario.
de vez en cuando lo escuchas. Ay, eso fue una pregunta del MIR. O sea, Claro. son cosas que se quedan a veces grabadas. Entonces, ¿cuánto tiempo estudiaste, Michelle? Porque me dices Vale, que te llegaron sí, el material cuando estabas en sexto año. sí. El curso que yo cogí fue, que yo agarré, fue desde sexto y luego me gradué en diciembre y yo llegué aquí a España en mayo. O sea que me transformé el curso a distancia a curso presencial a partir de mayo, desde Okay. que llegué. Existe otra modalidad que es únicamente durante un año, que es la que hace la mayoría, un año de estudio. O sea, comienza febrero, marzo o abril, que son los meses de inicio de los cursos, hasta el día de la prueba, que es en enero del año siguiente. Ese es el Okay. curso anual que suelen hacer la mayoría. Yo me adelanté un poquito por intentar hacer algo en Venezuela como para sentirme Sí, que estabas en un paso que me adelante. comenzaba a preparar. Claro. Sí, entonces nada, el curso te organiza un planning prácticamente anual de todas las materias que tienes que estudiar, te da el material que son los libros, los manuales, te dan los simulacros que cada mes, por lo general los primeros meses haces un simulacro mensual, luego un poco cuando ya vas por la fecha de septiembre, agosto, septiembre, haces un simulacro quincenal y luego semanal, incluso ya llega un momento en que ya no tienes que estudiar nada, únicamente simulacros, o sea, simulacros Claro, con mucha frecuencia, porque muchas preguntas no es que se repitan en los MIR, pero pero tan suelen cerca. salir de alguna manera u otra y ayuda bastante a prepararte a controlar el tiempo, el estrés. Algunos simulacros te los dan para hacer en casa, te vas a una biblioteca y lo haces, otros simplemente es allí en la academia que lo haces. Y el último simulacro lo hacen en la universidad donde vas a presentar. O sea, un poco para habituarte a dónde tienes que ir, cuál es el salón que te toca, y estás allí sentado en el pupitre de donde vas a hacer el examen ese día. Interesante. Interesante. Entonces pasa más o menos un año, Michelle, estudiando, me dices aproximadamente 6 horas al día. Sí, ¿Por cuántas? 6 días a la semana. Me sí, imagino, seis, sí. cinco. Ok. ¿Quién es el administrador, perdón, el administrador del MIR? ¿No? ¿Es una empresa privada? ¿Es el No, gobierno no, es el español? Ministerio de Educación de aquí de España. Es Ok, un público. ok. Y es una Entonces, prueba nacional, o sea, bueno, está sobreentendido. Es una prueba nacional que se presenta una vez al año. Suelen ser a finales de enero, comienzos de febrero. Este año fue el 25 de enero. Y es eso, en un mismo momento en toda España se estaba presentando la prueba. interesante. O sea, una sola prueba. Y otra pregunta que te hago, Michelle. Extranjeros, españoles, ciudadanos europeos, todos van en el mismo. Sí, todos van en el mismo saco. Ok. La diferencia está en que, bueno, el 4% de los cupos de las plazas están reservados para médicos no comunitarios, médicos Oh, extranjeros no comunitarios. O sea, este año se presentaron casi 16.000 personas, ok. 16.000 médicos. Y el número de plazas que dan, cada año varía un poco. Este año, si mal no recuerdo, fueron 7.500 plazas. Están entre 6.500, 7.500 plazas, por lo que la mitad de las personas no entran. Claro. Solo el 4% de las plazas es para personas extranjeras, extracomunitarias, Ok. O sea por lo que, que tienes que sacar una muy buena nota para estar en ese 4%. claro, y otra cosa, Michelle, o sea, prácticamente los grupos, los dos grupos que hay en el MIR son ciudadanos no europeos y ciudadanos europeos, comunitarios. Sí, sí, Ok, exacto. Esos son los dos grupos. Y bueno, luego está el grupo de personas con discapacidad. Eso sí también va por otra parte. ok, es Pero bueno, otro que grupo. presentan el mismo día y todo. Ok, Luego el tema del MIR, bueno, también tienes que, para inscribirte, suelen ser las fechas en septiembre de cada año más o menos. Y es entregar un poco los requisitos, que serían el título académico apostillado, que ya lo habrás tenido por lo del tema de la homologación, junto con la homologación también, tienes que entregarlo como requisito. Y luego las notas certificadas también, porque o sea, del 100% de la nota, el 90% es de la prueba y el 10% restante es de las notas del expediente académico que tengas de la universidad, bueno, que ayuda interesante. bastante, bueno, por lo Sí. menos, sí, ayuda No, no, y bastante. es interesante porque muchos países simplemente presentas el título, las notas y ya, no te evalúan ni te certifican ningún tipo no te dan ningún valor por tus notas de Ya, 6 años sí. estudiando en el extranjero.
No, aquí sí. Y luego, como requisitos para inscribirte en el MIR, que ya esto va por el tema del Ministerio de Sanidad de España, em, la inscripción al MIR son, creo, si mal no recuerdo, 30, 40 euros la prueba, Ok, ok. que tampoco... El día del examen, Michelle, cuéntanos de Vale, ese día. el día del examen ya más o menos sabes dónde tienes que ir. Normalmente suelen ser las universidades de cualquier carrera en la ciudad donde estás. Y ya sabes el aula que te toca y es entrar allí. Puedes llevar algo de chuchería, una botellita de agua y tu bolígrafo y un lápiz si quieres, borrador, lo que necesites, con tu documento de identidad únicamente. Y te dejan comer adentro. Sí, puedes Gracias a comer. Dios. Si quieres salir, entregas el examen, sales con tu documento de identidad, vas al baño y vuelves a entrar. Siempre supervisado, o sea, te acompaña. Y el día Cuatro del horas me examen dijiste. estás allí, sí, 4 horas sentado. Yo, si mal no recuerdo, yo no salí, estuve allí. Y de verdad que es mucha presión, o sea, son muchos nervios. Sientes que, bueno, que tu vida está en ese examen. Claro. Cabe destacar que yo estuve, o sea, yo llegué en mayo, introduje los papeles de la homologación y cuando me inscribí en septiembre aún no tenía la homologación. Pero me inscribí esperando si me llegaba en el tiempo que ellos dan como estimado, hasta, suelen dar 2 meses más o menos, hasta el final de las inscripciones, por si me llegaba la homologación en ese tiempo. Sin embargo, en ese tiempo no me llegó y tuve que esperarme un año más. O sea Ah, que volví imagínate. a hacer el curso otra vez. Y lo tuviste que volver a pagar, me imagino. No, Ok, por suerte no. ok. Y bueno, creo que era la primera vez que pasaba porque nos pasó a muchos, por lo menos en la academia en la que estuve, que era algo que no había pasado con anterioridad, que las homologaciones estaban demorando mucho. Y la academia se comprometió en darnos otra vez el curso Ah, sin bueno, qué costo alguno. bueno, qué bueno, por lo menos eso. ¿Tienes alguna idea, Michelle, de cuánto se está demorando ahorita? No, ni idea, no conozco a nadie que esté en el proceso. Nadie que esté en el proceso. Ok, No, Michelle, entonces cuéntame algo. Cuando tú presentas el examen, ¿ya tú habías puesto las opciones de carrera que querías, de no, residencia no, que no. querías, o Esto cómo todavía es ese no, proceso? todavía no. Una vez que haces el examen, tienen un tiempo, o sea, tú te vas con tu plantilla de respuestas y al mes, más o menos aproximadamente, ellos publican en la página del Ministerio de Sanidad, publican en la plantilla de respuestas. Y más o menos ahí tú sacas un estimado. La prueba tiene factor de corrección, por lo que tienes que restar las malas. Creo, si mal no recuerdo, una buena por 3 malas, cada 3 malas. Ellos lo sacan por una fórmula, pero bueno, más o menos esto. Y más o menos tienes un estimado, pero que con ese estimado, bueno, puedes más o menos saber en función de cómo han ido los años anteriores. Pero claro, a ese estimado de nota del examen tienes que sumarle, calcularle tu expediente académico, que eso también lo sacan por otra fórmula. Y todo también va en función de cómo hayan salido los demás, ¿no? Porque en función de la nota máxima, ellos sacan también con fórmulas un estimado de la nota de corte y los que están por debajo de esa nota de cortes no están admitidos. Se presentaron 15.700 personas Ok, de médicos, de los cuales han sido eliminados tras la nota de corte 3.000 personas. ok, O sea que quedaron 11.000, más o menos 11.000 sí, 11.000 y tantas personas dentro de la lista como tal para elegir una plaza. Entonces, al mes siguiente, más o menos de haber visto tus respuestas, publican la nota, tu nota, y publican el orden en el que estás en esa lista, del número 1 al número 11.000 en este caso, al 15.000, lo que claro. fuera. Y bueno, ahí buscas tu posición, dónde estás. Y ya tienes tu número. Luego es esperar que el Ministerio de Educación dé la fecha para elegir la plaza. Suelen ser en comienzos de mayo o en finales de abril. Esa elección de la plaza es en Madrid. Te tienes que presentar al Ministerio de Sanidad en Madrid según el día que te toque. Suelen ir, coger más o menos 2, 3 semanas y van llamando del 1 al 500, por ejemplo, el primer día. Ok, Del 500 al 1000 el segundo día y así sucesivamente. Ya más o menos en función del número que estés, te tocará un día u otro. ok, Llegas allí y te dan un manual, por así decirlo, de las especialidades que hay.
y de los Disponible sitios disponibles y de los sitios que puedes elegir en alrededor de España. España. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, claro, cada día hay una lista actualizada de lo que ya no hay. Ajá, claro, O sea, de lo que va quedando, por así decirlo. claro. Yo admito que no salí muy bien en esa prueba. Pude haber salido mejor, pero no me arrepiento. Y, y eso, cuando llega, me dan mi manual y tienes más o menos un tiempo para mirar de las opciones que hay, que te Pero gusta, ¿cuánto es qué un quieres. tiempo? Como 15 minutos. Mira, dale ahí rápido. Bueno, mientras va llamando con un megáfono, bueno, en su tiempo. eh, Creo que lo harían, no sé si este año lo han hecho por internet, la elección de la plaza, pero en mi tiempo era un megáfono en plena acera de- Así, del Ministerio de lo Sanidad, un megáfono, más latino y te posible. van llamando con tu nombre y apellido. Bueno, número de posición, nombre y apellido. Y vas entrando, te revisan, pues, porque es un ministerio y para que no lleves nada peligroso. Y luego entras en una aula súper grande, donde están las personas enfrente allí encargadas y van llamando orden por orden. Tú estás sentado con tu libro leyendo a ver qué opciones eliges, porque ese es el momento en que ya decides Claro. a dónde te vas, por así decirlo. Escúchame algo, Michelle, y yo me imagino que ya tú tenías una idea de lo que tú querías. No fue que tú llegaste ahí, te sentaste ahí y bueno, vamos a No, ver qué claro, pasa aquí. tú durante el año que te preparas o mucho antes ya más o menos sabes qué quieres. Claro, Pero yo soy de las personas, y de hecho en la carrera me pasaba de que cada vez que rotaba por una especialidad me gustaba. O sea, que tampoco tenía una preferencia de, oye, mira, quiero ser esto. Sí que me gustaba mucho el tema de alguna especialidad quirúrgica, pero tampoco estaba cerrado en que tenía que ser eso. Cuando llegué aquí en España conocí un poco que era la medicina de familia, y es lo típico que se dice aquí, bueno, los que tienen, si sales mal en el MIR, seguro que tendrás alguna plaza para ser médico de familia, porque son los que suelen tener una nota un poco más baja. claro, Pero incluso hay gente que ha salido muy, muy bien y lo que quiere es medicina de familia. O sea, y bueno, ese año que estuve preparándome, fui informando un poco de qué iba la medicina de familia. Y de verdad que me gustó muchísimo el concepto porque, bueno, es ser el médico más próximo al paciente. O sea, es claro, con el que tienes, o sea, como paciente es con la persona con la que tienes más relación, que puedes contarle cualquier problema de salud, incluso problemas familiares, y también atiendes a toda su familia, o sea, vas conociéndolos a todos. Es claro, un médico que tiene nociones te forman para tener nociones de casi todas las especialidades que rotamos en el hospital por casi todo, menos UCI, menos anestesia, pero el resto es que pasamos por todos los servicios. Y es eso, es saber un poco una orientación diagnóstico de lo que le pasa al paciente y saber tratarlo claro, o iniciar un tratamiento y terminar derivándolo al especialista y tener ese seguimiento en conjunto con el especialista del paciente. claro. Tienes acceso a todos los especialistas, por así decirlo. Y bueno, me gustó mucho el concepto y yo dije, bueno, sé que no sale muy bien, sé que puedo elegir medicina de familia, ya veré qué otras opciones tengo, pero con medicina de familia voy seguro. Y claro, tenía preferencias de quedarme en la misma ciudad donde estoy, que yo desde que me vine llegué aquí porque tenía unos amigos y ya luego mis hermanos también estaban aquí. Y cuando llegó ese día, también por internet lo vas viendo, o sea, que lo van actualizando en la página web, o sea, que si estás con el celular también puedes ir mirándolo. Ya tenía visto que en mi misma ciudad, que hay dos hospitales grandes, habían opciones, o sea, que podía. Claro. Pero si me tenía que ir a las Canarias o a Murcia, Valencia, donde fuera, yo me iba contento. O sea que estaba Claro, dispuesto a ¿cómo todo. no te vas ahí contento en las Canarias? Si eso es pura Ya, playa ya, ya ya. y calor. Entonces, Sí, mira, entras, decides que vas a hacer medicina de familia en la ciudad donde estabas, que bueno, sí. te Bueno, salió. otra cosa, en el momento de la elección de la plaza, eso, te llaman por el micrófono, Michelle de Luca, Ajá, pase. Entonces tú ves en un ordenador las opciones, le comentas a la chica, oye, mira, esta en tal sitio, tienes que decirlo exactamente como es porque si no te mandan a otro sitio. Y, y luego pasas a otro ordenador, verificas que es la que elegiste y luego tienes que pulsar un botón rojo. ¡Pam! en serio. O sea, Y rojo así. sí, sí, y la chica dice, la otra chica dice, Michelle de Luca ha elegido medicina de familia en el Hospital Mutua de Terraza.
Y la gente en aplaude o algo. Barcelona. El que quiera aplaude, el que no también, pero los que quedan, porque vas eligiendo, ahí no hay más personas que las que tienen que elegir plaza. Vas eligiendo y vas saliendo, o sea, que ya te vas de la sala. Los que quedan están todavía preocupados por ver que Claro, se van qué les queda? agotando, porque claro, si solo hay una plaza, por ejemplo, en tal sitio, y el que Está- tienes justo adelante la elige, Ya, tienes listo. que pensar súper rápido qué otra opción tienes, porque ya no la tienes. Dios mío. O Y sea, bueno, una vez que eliges plaza, es esperar un poquito de tiempo y el hospital que elegiste se encarga de ok. contactarte para una entrevista y que entregues los requisitos que necesitan. Pero ya tú con ese plaza, ya todo ese examen, ya tú estás, o sea, garantizado tu puesto en el hospital o por qué hace la entrevista. Sí, no, ya está garantizado mi puesto en el hospital. Al menos que, bueno, que sea un loco y diga, no, mira, este sí que no. Este no. Ok. Pero sí, ya está garantizado como tal mi circuito, por así decirlo, de formación como médico Ok. residente. Te ofrecen un contrato mixto, por así decirlo, porque es un contrato de trabajo, pero como formación, o sea, como médico en formación. Y ahí entregas los requisitos que según cada hospital varía, pero bueno, son más o menos los mismos, Sí, la lo mismo homologación que ya del hemos hablado. título, tu documento de identidad y algo que es muy importante, que a mí me costó la vida, que es el número de colegiado aquí en España, que eso es otro proceso, colegiarte aquí en España. Fue un proceso un poco difícil para mí porque me exigían, bueno, exigen la carta donde diga que donde me gradué, bueno, en el país en el que viví y me gradué, no tengo ningún antecedente legal ejerciendo la medicina. Eso es una carta que es muy sencilla de hacer en el colegio de médicos, pero que luego tiene que ir apostillada y toda la notariada apostillada con el sello de la Haya. Y esto suele durar un tiempo antes de vencerse, o sea, suelen ser, antes en mi momento fueron 3 meses, o sea, no podía llegar vencida esa carta aquí Claro. y todo el proceso de apostillarla ya pasaba de 3 meses y, y lo intentamos varias veces, o sea, a mis familiares O les sea, te costó ayudaron, muchísimo. me Sí, sí, no sé, imagino. desde allí me la enviaron en varias oportunidades, una vez llegó vencida, otra vez no llegó vencida, pero a los del Colegio de Médicos de aquí de Barcelona no les gustó la firma quien hizo la carta, porque Dios no lo mío. conocían, más o menos conocen quién trabaja por las firmas que le van llegando, y no les gustó esa carta, no me la reconocieron otra vez a pedir la carta y todo esto, ya yo teniendo la plaza del MIR. Ok, cuéntame algo, sí, porque eso es exactamente eso era lo que te iba a preguntar. ¿En qué momento tienes que colegiarte? ¿En qué momento del Sí, proceso? o sea, una vez que ya tú tienes la homologación de médico, puedes colegiarte. El Ok, problema es que si no piensas trabajar, porque te vas a formar para la prueba, no vas a estar pagando un dinero en la colegiatura, tanto la claro, inscripción como la mensualidad, bueno, es por trimestres el pago, es un dinero que se va. Y bueno, normalmente uno se espera a ya estar dentro de la especialidad, por así decirlo, al tener la plaza ya segura. claro. ¿Y los colegios de médicos son nacionales o son por estado o cómo funcionan? Por comunidad, Bueno, creo. sí, hay un colegio de médicos por cada comunidad autónoma. Para colegiarte, cada colegio tiene un poco sus normas. Incluso hay colegios que no te piden esa carta, por así decirlo, confían en ti. Pero últimamente se han puesto bastante estrictos y, y sí Y, que la piden y como claro, porque tal. hay más O gente tienes que yendo, sí. estar viviendo allí en esa ciudad para poder colegiarte allí. Yo no vivía allí, no tenía ningún otro sitio donde colegiarme. Claro. Y claro, Eh, ya yo tenía aquí la plaza en el hospital y no tenía la colegiatura, comenzaba ya como tal mi contrato de trabajo y no estaba colegiado. Por suerte en el hospital me dieron un voto de confianza y un par de meses después le entregué ya mi número de colegiado. Mira, Michelle, dos preguntas que te tengo. ¿Quién te contrata a ti cuando eres residente? ¿El hospital o el Ministerio de Sanidad? Me contrata al hospital, más sin Ok, embargo mi sueldo lo paga la mayor parte el Ministerio de Sanidad, pero una parte sí la paga el hospital donde estoy. ok. ¿Y cuánto es más o menos el salario de un residente? Vale, va por años. Cada año aumenta un poquito. El primer año suelen ser el sueldo como tal, bueno, aquí hablan de neto y bruto, lo que te paga, o sea, lo que deberías cobrar Sí, sería el neto y luego lo que le quitan de impuestos, de sanidad y de todo,
Eso. sería el bruto. Vamos a hablar del bruto porque ese es el que De nos lo que, interesa. sí, del bruto, de sueldo base, ganas, bueno, normalmente el primer año, como no has trabajado en España, no te quitan mucho impuesto y puedes ganar aproximadamente 1.000 euros como tal. Okay, Ese es el sueldo. okay. Y luego a eso le añades las horas de guardia, que es un sueldo aparte. Mm, Que para las horas de guardia normalmente, bueno, yo en mi primer año hacía 5 guardias al mes, en, dependiendo si caen días de semana o fines de semana. sí, más o menos. Y con eso doblas el sueldo. O sea, puedes ganar 2.000 euros más o menos. Okay. ¿Cuánto gana un médico de familia ya trabajando, un profesional, no? Sí, es la En palabra ese correcta. caso, como médico de familia, también va un poco en función si solo trabajas como tal, como médico de familia, o puedes hacer guardias también. Pero un sueldo base puede estar entre los 4.000 euros más o menos, Okay. sin Eso es hacer mensual. guardia. Sí, mensual, sí. Okay. Luego eso, cada año va de residente, va aumentando un poco tu sueldo, va aumentando 100 euros más o menos mensual. Y Bueno, las guardias también van aumentando un poquito la hora, el precio de la hora de guardia. Que la claro. hora de guardia más o menos en el primer año vale 14 euros la hora en un día de semana, 15 y pico un día de fin de semana. Claro. Y ahora que estoy R3, o sea, residente del tercer año, la hora de guardia vale 17 y algo, y el fin de semana vale 19 y algo. Y son 4 años tu residencia, ¿no? Son 4 años, sí. Okay. Sí, sí. Bueno, Michelle, cuéntame algo. Si tú tuvieras que agarrar una máquina del tiempo de Volver al Futuro, ¿verdad? El DeLorean, e Mm. irte 4 o 5 años en el pasado y hacer todo el proceso de nuevo, ¿qué cambiarías? Bueno, sin duda lo del colegio de médicos, lo haría con mucho más tiempo, porque de verdad que me llevó noches de no dormir, porque pensaba que podía perder mi plaza. Y de hecho me lo habían dicho en el Ministerio de Sanidad, bueno, si no lo tienes, pierdes la plaza, Imagínate. ya habiéndola elegido. Eh, Yo creo que en principio solo cambiaría eso. Yo, en cuanto a prepararme más, sí, yo creo que pude haber estudiado más y salir un poco mejor en la prueba, pero bueno, también tenía mi familia aquí y no podía centrarme prácticamente completamente en mis estudios, como dice Gaby, que eran 15 horas de estudio diarias Sí, y que tienes que estar tantos años sí. prácticamente sin ver a tu familia. Pero no, o sea, yo tuve un poco más de vida social y de verdad que y no me arrepiento porque la Michelle, familia esta es para una mí, pregunta que te iba a hacer antes, pero se me olvidó hacértela. sí. ¿Qué especialidades son? Porque conversando con médicos aquí en Estados Unidos me dicen, mira, estas 2, 3 especialidades son prácticamente imposibles porque debe Mm, ser o un genio o, tú sabes, sí. tienes que dar en el puesto número uno. ¿Qué tipo de especialidades para todos esos oyentes que quieren irse allá son prácticamente imposibles de conseguir o son muy difíciles, están en mucha demanda? Sí, aquí, tanto porque hay mucha demanda como poca oferta. Claro, Por ejemplo, está cirugía plástica y neurocirugía, yo creo que y dermatología, yo creo que son esas las tres primeras que se agotan. ok. Mm, sí, Y, sí. y cuando tú te vas como, si tú, por ejemplo, eres un médico especialista en Venezuela, en Latinoamérica, por ponerlo así, te vas como eres médico especialista, ¿el proceso es el mismo o tienes que hacer el MIR en España o cómo funciona eso? Bueno, el tema de la homologación del título de médico general, tienes que hacerla. Ok, Y en cuanto a la especialidad, es bastante difícil homologarla aquí. O ok, sea, que te reconozcan que eres un cardiólogo que viene de España. Solo conozco a uno que lo hizo hace mucho, mucho tiempo, que lo reconocieron, que fue súper difícil el proceso, tanto por pruebas escritas como prácticas. Eh, pero luego, no, ese proceso de reconocer la especialidad, a menos que haya un déficit de ese especialista en España y ellos decidan reconocerlo. ok, Puedes hacer la solicitud, puedes hacer el trámite, pero normalmente, o sea, por lo general lo rechazan. ok. Tienes que hacer el MIR prácticamente. ¿Dónde se ve Michelle de Lucas en 5 años? En 5 años, bueno, teniendo en cuenta que me queda 1 año y 2 meses para terminar la residencia, yo en 5 años me veo en esta misma ciudad, donde tengo mi familia, y creo que tengo opción a que el mismo hospital me contrate. em, y quisiera acabar la residencia y que
pueda tener un poquito más de experiencia ya como médico especialista en medicina de familia, tener un poco más de currículum, para luego intentar ver un poco más de las fronteras de esta ciudad, irme a otra comunidad autónoma de España. Pero creo que me vería igual aquí en España. No, creo que no cambiaré de residencia. Sí. Otra cosa, Alejandro, en Facebook, en Facebook hay un grupo llamado Médicos Venezolanos en España, que allí cualquier persona va comentando, oye, mira, tengo algún problema, pueden comentar, hacer preguntas y normalmente nosotros mismos, o sea, los que pertenecemos al grupo, podemos responder según la experiencia que hemos tenido, cualquier duda, lo que fuera. Incluso también van poniendo, oye, mira, ya tengo mi homologación que me duró tantos meses. Ok. O ofrecen también trabajos, por ejemplo, oye, mira, en tal clínica, en tal ciudad, buscan a un médico general para hacer guardias o lo que fuera. De verdad que está bastante bien el grupo y vale la pena. Bueno amigos, episodio 10. El episodio 10 de Los Alien Criollo lo acabamos de escuchar con Michel de Lucas desde Barcelona, España, muy cerca de Barcelona. Recuerda que esta información es muy útil para médicos alrededor del mundo, no solo venezolanos, sino de cualquier nacionalidad de habla española. Compártelo. Puedes mandárselo vía Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube, www.panagel.com. Si no quieres contar tus experiencias, estamos en losalienscriollos@panagel.com. Tenemos un anuncio que hacer, se los digo de una vez, spoiler alert, se los digo de una vez, así que síganos en Instagram. El domingo o el sábado vamos a tener un anuncio para todos ustedes aquí en Los Aliens Criollos, para que todos los emigrantes sean exitosos. Nos vemos la semana que viene.